¿Qué harías si el día de tu cumpleaños se vuelve un infierno? Bien, pues eso es exactamente lo que le sucedió a nuestra protagonista del caso de hoy. Un día que debía ser de celebración y risas con sus amistades, termina en uno de los incidentes ovni mejor documentados de los Estados Unidos. Cuando la cena de cumpleaños terminó y estaban regresando a su casa con sus amigas, algo las esperaba en la carretera. Pero lo más impactante no es únicamente la luz extraña que ven, sino lo que sufrirían física y emocionalmente. Hoy nos internamos en el caso conocido como la abducción de Stanford. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es Historias Oscuras del Misterio. Nuestro caso del día de hoy inicia el 6 de enero de 1967. Estamos justo en el cumpleaños número 36 de Mona Stafford. Para ser más precisos, en el condado de Casey, Kentucky. El plan era súper tranquilo. No imaginen una mega fiesta con cervezas y descontrol. De hecho, solo eran 3 amigas que se juntaron después de trabajar a hablar de arte, ropa y cosas cotidianas. Los vecinos las describían como mujeres muy educadas y con vidas bastante rutinarias. Louise Smith, por ejemplo, era la dueña del Chevrolet Nova 1967 que se manejaría esa noche traumática. Tenía un trabajo de asistente en la oficina de extensión del condado de Casey. Su empleo básicamente constaba de visitar familias, dar orientación sobre alimentación y cómo llevar adelante huertas. Eso ya de por sí nos indica que estaba bastante acostumbrada a tratar con gente y ser sociable. Es importante tener en cuenta este punto para más adelante. También tenemos a Elaine Thomas. Ella era muy buena amiga de Louise desde hacía varios años. También vivía en Casey y llevaba una vida familiar bastante normal. De entre las 3, era la más reservada. Digamos que era la más observadora, ya que como veremos más adelante, fue la primera que expresó preocupación por el estado de Louise y Mona después del incidente. Finalmente llegamos a la cumpleañera. Mona Stafford estaba muy interesada en el arte, al igual que sus amigas, y justo esta tarde había pasado a ayudar a Louise a terminar una prenda que estaba cosiendo. Es justo recalcar que Louise la conocía desde apenas unas semanas. Si bien se llevaban bien, en este caso no se conocían desde hace mucho tiempo. En la noche de aquel 6 de enero, después de que las amigas se cansaran de hablar y reírse, les surgió la idea de ir a cenar las 3 para celebrar el día. El restaurante que les encantaba se llama Redwoods y quedaba en Lancaster. Algo que me olvidé de mencionar es que las 3 vivían en el pueblo llamado Liberty. Y para que podamos aproximar distancias, el restaurante estaba a 35 millas o 55 kilómetros. La noche, como debía ser, estaba fría, aproximadamente 3 grados Celsius. Aún así soplaba algo de viento y había muy buena visibilidad. El viaje fue perfectamente normal. Llegaron a Redwoods y cenaron juntas. Cuando salen del restaurante, eran aproximadamente las 11:15 de la noche. Louise iba manejando, Mona iba en el medio e Elaine iba del lado de la ventanilla. Dato muy importante que me olvidaba, a pesar de habérsela pasado bien en el restaurante, ninguna de ellas consumió alcohol. El viaje de vuelta iba súper tranquilo como el de ida. No habían llegado ni a la mitad hasta que en algún punto del sur de Stanford, Mona parece divisar una luz extraña en el cielo, de color roja. Pero era tan fuerte que lo primero que se le ocurrió es que era un avión que se estaba cayendo e iba prendido fuego. Repentinamente le gritó a Louise que se apurara y acelerara para acercarse y ver mejor qué es lo que estaba sucediendo. Pero, para desgracia de ellas, no iba a ser necesario que aceleraran el auto, porque aquel objeto se acercó tanto que hasta pudieron describirlo con lujo de detalles. Era un objeto muy grande con forma de disco, color gris y con una cúpula súper blanca y brillante. Un ovni estilo clásico en toda regla. En el centro tenía una línea de luces rojizas que giraban alrededor, y debajo se alcanzaba a distinguir 3 o 4 luces rojas y amarillas fijas. Desde la parte inferior salía un haz azul. Louise lo comparó con algo del tamaño de una cancha de fútbol. En cambio, Mona habló de algo tan grande como 2 casas. En cualquier caso, para ellas, era un objeto que volaba demasiado bajo y estaba tan cerca que no lo podían confundir con un avión o helicóptero.
En un momento, el disco pareció perder un poco la estabilidad, balanceándose hacia los lados. Inmediatamente después de esto, cruzó a toda velocidad hacia la izquierda del coche, rodeó unas casas cercanas y volvió a colocarse detrás del auto. Este punto me llamó la atención y, como suelo mencionar, le da más credibilidad al relato, porque Luis, a pesar de lo que vio, pensó que podría haber sido una patrulla estatal, simplemente porque una luz iluminó el coche desde atrás. Tal vez es el instinto de conservación cuando te topás con algo que no podés explicar y querés encontrar una explicación racional. Si hubiese gritado "es un ovni, huyamos", tal vez el caso perdería un poco de fuerza, pero acá Luis intentó simplificar lo que habían experimentado segundos antes. Igual esa idea le duró poco, porque el coche empezó a comportarse de manera muy extraña, como si una fuerza ajena a la mujer lo empezara a controlar. Para mí, esta es una de las escenas más aterradoras del caso, porque el velocímetro del auto iba aumentando cada vez más y ya estaban en 140 km por hora, o 85 millas por hora. Estaba casi al límite de lo que el auto podía soportar, pero eso no es lo más espeluznante. Mona e Elaine empezaron a gritarle que bajara la velocidad, y Luis, tan o más desesperada que ellas, les mostró que había levantado el pie del acelerador y el auto seguía solo. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? Déjenmelo en los comentarios. Yo sinceramente no lo sé, pero lo más probable es que hubiese intentado tomar el control del vehículo, de alguna manera, porque a esa velocidad, lanzarse del auto era una muerte garantizada. Bien, no solo la velocidad era el problema, el auto también empezó a perder estabilidad a tal punto que Mona tomó el volante para ayudar a Luis a mantener el auto en la ruta. Y de repente, las tres sintieron mucho ardor en los ojos y en la piel. Luis mencionó que un dolor agudo le atravesaba la parte superior de la cabeza. Al mismo tiempo, el coche empezó a llenarse de una fuerte luz azulada. Luego de eso, sintieron que el auto era arrastrado, porque tenía sacudidas violentas similares a cuando pasás muy rápido por topes de velocidad. La última imagen que recuerdan es que el auto se está dirigiendo a la entrada de un campo rodeado por un muro bajo de piedra. Como suele suceder en estos casos, hay un salto de tiempo, porque desde la escena de la entrada del campo, ahora están en camino a Liberty, más precisamente cerca de Hustonville. Eso era a varios kilómetros de donde se habían encontrado con aquella nave imposible. El objeto ya no estaba a la vista, y el motor del auto parecía haber quedado fuera de servicio por unos segundos, pero el velocímetro marcaba 0, aunque el auto continuaba moviéndose. El motor volvió a arrancar y estiman que llegaron a la casa de Luis a la 1:25 am. Si contamos que salieron del restaurante a las 11:15 y el camino como mucho era de 1 hora, tenemos más de 1 hora de tiempo perdido. Lo primero que hizo Luis al llegar a su casa fue ir al baño para quitarse los anteojos y echarse agua en la cara, porque sentía mucha irritación. Horrible debe haber sido la sorpresa, porque nada más echarse el agua, el contacto le produjo un dolor muy intenso en las manos y cara, como si toda su piel estuviese quemada. Eso no era todo. Las tres se dieron cuenta que llevaban una marca roja en la nuca. Luis la tenía centrada entre la base del cráneo y la parte alta de la espalda. Mona, en cambio, la llevaba en un costado, detrás de la oreja. Tenían forma alargada de aproximadamente 1 o 2 centímetros y parecían bastante recientes. Los ojos también quedaron afectados. El trío tuvo ardor y enrojecimiento, pero Mona fue la más afectada, porque presentó una conjuntivitis fuerte y una inflamación de la membrana del ojo. El médico que la vio encontró los síntomas, pero no las causas. Básicamente no tenía explicación para el dolor y menos para tal inflamación. Luis además detectó un detalle extraño. En su reloj de pulsera, la aguja que marcaba los minutos se movía a una velocidad inaudita, prácticamente como si fuese la aguja de los segundos. Sin saber qué más podían hacer, decidieron ir a la casa de su vecino Lowell Lee para contarles todo lo que habían vivido. Lee les pidió que fueran a habitaciones separadas y que cada una dibujara el objeto que vieron esa noche. Cuando el hombre revisó los bocetos, se sorprendió al ver que eran muy similares. Si estás viendo la versión de YouTube, acá vemos los dibujos que hicieron. A la mañana siguiente, tomaron valor y decidieron llamar a la policía estatal. Lamentablemente recibieron poca ayuda concreta.
Sin darse por vencidas, intentaron con la Oficina de Reclutamiento Naval de Lexington. Fue gracias a esto que la historia llegó a la televisión de Lexington y luego a la prensa local. Por ejemplo, el Kentucky Advocate publicó una nota el 1 de febrero de 1976 sobre avistamientos ovni en la zona e incluyó el relato de las mujeres. De hecho, uno de los mejores registros de este caso fue hecho por la APRO, y ellos lo conocieron gracias a esa nota. Pequeña aclaración para los que no conozcan qué era la APRO. Básicamente era una organización privada dedicada a investigar reportes de ovni. En los años 70 tenía bastante peso dentro de la ufología estadounidense. Se encargaban de recibir casos, enviar investigadores de campo y publicaba sus informes en el APRO Bulletin. De hecho, si se suman a Telegram, les voy a dejar ese boletín de la APRO ahí. Bill Terry era un investigador de campo y llamó a la APRO para preguntarle si era buena idea viajar hasta Liberty para entrevistar a las mujeres. Le contestaron que sí, así que empezó a manejar esos 90 kilómetros que lo separaba del pueblo de las mujeres. Después de entrevistar a los testigos, Terry comunicó a la sede que el caso podía ser una abducción y recomendó usar hipnosis, tanto para intentar aliviar la ansiedad de las mujeres como para recuperar información del tiempo perdido. APRO contactó al Dr. Leo Sprinkle, psicólogo y consultor en casos ovni. En paralelo, MUFON también entró en el caso. Jerry Black, desde Cincinnati, recibió un recorte del Casey County News. Llamó a Jim Miller y Leonard Stringfield. Después de varias llamadas, ya que no estaban muy convencidas, las mujeres aceptaron recibirlos. El primer encuentro de Stringfield, Black, Miller y Peggy Snell, con las 3 testigos, ocurrió el 29 de febrero de 1976 en la casa de Lewis. Lo primero que notó Stringfield es que las 3 se encontraban bajo muchísima presión física y emocional. Fumaban un cigarro tras otro, mencionaban tener sed constantemente y también que estaban perdiendo mucho peso. Elaine, que como les dije al principio del caso era la más reservada, dijo algo bastante directo. Contó que vivía con miedo constante a aquello que habían visto esa noche. Y también estaba muy preocupada por sus amigas, ya que Louise, que era la más sociable, tenía muchas dificultades cuando trataba con gente en su trabajo. Además, Mona seguía con inflamación en los ojos. Quería a toda costa saber qué es lo que había pasado en ese lapso de tiempo que no recordaban nada. Stringfield en ese primer encuentro vio que Louise todavía tenía la marca en la nuca. Él en su informe puso que era como una mancha redonda, de color gris rosada, del tamaño de una moneda de 50 centavos. En el caso que tratamos hace poco tiempo en el canal, el de Emil Sin, que si no lo vieron se los dejo en el comentario fijado, pero para que tengan un contexto, era de un hombre al cual 2 humanoides se le subieron a su carreta y luego tuvo tiempo perdido, probablemente una abducción. Bien, en ese caso, muchos de ustedes me preguntaron que era muy raro que el caballo no hubiese reaccionado al ver a estos seres. Para seguir un poco ese hilo, Stringfield hizo una prueba con el periquito de Louise, porque según la mujer, su ave reaccionaba muy mal ante su presencia. Él le dijo a Louise que metiera un dedo en la jaula. Apenas hizo esto, el animal entró en pánico absoluto, chocando contra las rejas de la jaula intentando huir. Pero cuando hizo exactamente lo mismo Stringfield, el ave apenas se movió. Jim Miller repitió la misma prueba con el mismo resultado. Lamentablemente en marzo de ese mismo año, el animal falleció. Con respecto al Chevy de Louise, también siguió presentando fallos después del incidente. De hecho, la policía la detuvo porque las luces de giro dejaron de funcionar. En el MUFON Journal, que también dejaré en el grupo de Telegram, está la factura de reparación de un taller de Liberty por ese problema. Como verán, tenemos muchos registros de este caso, pero también hubo algunos problemas entre los investigadores. La APRO, MUFON y CUFOS no se ponían de acuerdo con respecto a quién debía intervenir y quién debía manejar el caso. Por ejemplo, Leo Sprinkle había llegado por APRO para hacer hipnosis, pero las mujeres creían que venía por el lado de MUFON o CUFOS. Después de varios llamados, aceptaron que trabajara, con la condición de manejar los resultados con cautela. Finalmente, la primera sesión de hipnosis se dio el 7 de marzo con Mona Stafford, ya que las otras 2 mujeres preferían mantenerse al margen. Lo que recordó Mona fue más aterrador
que lo que habían visto esa noche. Ella recordó el objeto, el calor, la luz y algo parecido a una cara que aparecía y se desvanecía en algo similar a un banco de niebla. Stringfield, bien atento a todo lo que sucedía, puso frente a la mujer una carpeta llena de dibujos de otros casos que había investigado, que tenía distintos tipos de humanoides. Mona señaló uno y dijo que se parecía muchísimo a la cara que había visto desvanecerse. Si bien ese momento fue visto por los ufólogos como un avance, también abrió una puerta a los escépticos, que decían que mostrar dibujos antes de que el testigo produzca sus propias imágenes podía contaminar el recuerdo. Una de esas voces escépticas era la del polígrafo James Young, que después examinó a las tres mujeres. Él advirtió que entrevistas previas, dibujos y preguntas de investigadores podían influir en lo que los testigos creían sobre el encuentro. El 23 y 24 de julio del 76 se hicieron más sesiones. Esta vez estaban financiadas por el National Enquirer, un tabloide que publicaba casos extraños y sensacionalistas. Esto tenía dos aristas importantes. Por un lado, ayudaba a que la investigación se siga profundizando con el regreso de Sprinkle y el polígrafo. Pero por otro, el que un medio sensacionalista lo financie también perjudicaba un poco el caso. El 23 y 24 de julio de 67 se hicieron más sesiones. James Young, detective de la policía de Lexington y experto polígrafo, examinó a las tres amigas. Según sus informes, concluyó que ellas creían estar diciendo la verdad. Esto es clave porque hay que recordar que el polígrafo apunta a sinceridad percibida, no a verificación objetiva de una nave o de seres. Así que en principio, según este policía, las mujeres no mentían. Bajo hipnosis relataron historias diferentes pero con varios puntos en común. Las tres sentían haber sido sacadas del auto y separadas, sentían haber sido examinadas y también haber estado inmovilizadas. Louis recordaba una mesa y una especie de comunicación mental donde se le transmitía que volvería después del experimento. Elaine describía una cámara gris oscura y figuras pequeñas moviéndose al otro lado, como si la observaran por una ventana. También recordaba que tenía algo colocado alrededor del cuello, que se ajustaba cuando intentaba hablar o incluso cuando intentaba pensar. Mona también mencionó una mesa, una luz bien fuerte, una sala asociada a una montaña o volcán y figuras pequeñas vestidas de blanco alrededor. Luego de la hipnosis, también mencionó una figura femenina sobre una mesa, pequeños humanoides y una luz al final de una especie de túnel. Pero Mona no aseguró que esa mujer era una de sus amigas o tal vez ella misma. Sus recuerdos estaban muy fragmentados. Pero si hay algo que unía las descripciones de las mujeres es que las entidades eran bajas de 1,20 m, con ojos muy grandes y solo se comunicaban por telepatía. Un detalle puntual es que ninguna de ellas recordaba las bocas de estos seres. Louis dijo meses después que recordó que las manos tenían formas parecidas a puntas irregulares. Por otro lado, Elaine habló de una cabeza redonda en una oscuridad total, con un ojo azul rodeado por un borde membranoso, y el otro ojo era aún más oscuro. Todo se estaba dando bastante rápido. Luego de esas sesiones, es como si toda la información se fuese desbloqueando día tras día. En ese punto de revelación, Mona describió una presión intensa en sus ojos, como si se los hubiesen quitado. También le vino a la mente una imagen de un ojo brillante con haces de luz. Pero no solamente regresaban los recuerdos a la mente de las mujeres, esto también les hizo revivir los síntomas físicos que sufrieron, como cansancio, ardor en la piel y secreción en los ojos. Sprinkle quería tranquilizarlas explicándoles que durante la regresión, una persona puede volver a experimentar reacciones asociadas al episodio. Pero sinceramente no creo que esa explicación haya tranquilizado a las mujeres. Si hasta acá estás siguiendo el caso y te despierta curiosidad, te pido por favor que me apoyes con tu like o mejor aún, con un comentario. Aunque sea un emoji, eso me sirve un montón para seguir haciendo este tipo de videos. Bien, prosigamos. El cuadro de Mona fue empeorando. Tenía problemas para dormir, iba a casa de familiares o amigos y se acostaba en el piso. No quería estar sola bajo ningún concepto. También repetía a menudo que no llegaría a ver otro cumpleaños. Louis tampoco siguió una vida totalmente normal. Meses después, dijo haber tenido un episodio bastante turbio. En agosto, volvió al lugar del encuentro con una amiga. Al bajarse en la zona, sintió o escuchó en su mente
algo así como siente tus manos, y ahí notó que 3 anillos que llevaba habitualmente ya no los tenía. El 26 de septiembre, al salir al escalón de la entrada de su casa, encontró el anillo de ónix y diamante. En vez de guardarlo, lo levantó, caminó hasta el arroyo junto a su casa y lo arrojó al agua. En cuanto a MUFON, siguió su propia investigación y estaba en la búsqueda de testigos de apoyo. De hecho, Stringfield reportó personas en el área de Casey y Lincoln que habían visto luces extrañas esa misma noche. Una pareja que vivía a unos cientos de yardas del sitio de la supuesta abducción observó desde su ventana un objeto luminoso y grande, con forma de foco, pasando bajo sobre la zona de Stanford, a eso de las 11:30 de la noche. También 2 adolescentes dijeron haber perseguido en un auto modificado un objeto bajo que había flotado sobre la planta Angel Manufactory en Stanford, y luego se desplazó hacia Danville. Otro propietario rural dijo haber visto, cerca de su granja, un objeto bajo que proyectaba un haz de luz hacia el suelo, aunque no pudo asegurar si fue el 5 o 6 de enero. Estos testimonios de apoyo son muy importantes, aunque ya el testimonio de las 3 mujeres, más las marcas físicas y psicológicas, nos da un caso muy potente. Viajantes, el caso ha sido presentado. Como verán, tenemos muchísimos informes, fotos de los testigos, dibujos y otras personas que habían visto el objeto. Solo mencioné la descalificación de los escépticos sobre la regresión, pero para lo demás no hubo explicaciones, porque supongamos que las mujeres inventaron todo. Es imposible simular la irritación en los ojos, el miedo a estar solo, las marcas en el cuello o los testimonios de otras personas de la zona viendo cosas raras en los cielos. Como bonus track puedo decir que Elaine Thomas murió poco tiempo después, en 1978. Según pude investigar, Louise estuvo viva al menos hasta 2001, pero en 2006 ya solo se mencionaba a Mona como la única sobreviviente del caso. El último registro que pude recabar fue en 2011, donde Mona aún seguía con vida. Lamentablemente no encontré más rastros y a ciencia cierta no sé si aún sigue con vida. Si se quedaron con ganas de saber más, voy a dejarles el material que les comenté en el grupo de Telegram. También les recomiendo mucho los casos que saldrán al final de este video, el de Emil Sinn y el de Spencer. Viajantes, quiero saber qué piensan de este caso. Para mí fue tremendo investigar y encontrar tanta información y a la vez tan lúgubre. Les dejo un par de preguntas para abrir el debate en los comentarios. Para ustedes, ¿qué es lo más poderoso del caso? ¿Las 3 testigos y los efectos físicos? ¿O todo queda debilitado por la hipnosis? Y si el coche realmente aceleró solo, el reloj falló y las 3 volvieron con marcas en la nuca, ¿qué explicación terrestre les parece más razonable? Los leo.